Buenos días, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Explicamos las relaciones bióticas y tróficas de los ecosistemas de la playa de Huanchaco. Observa las imágenes y contesta las siguientes preguntas. ¿En qué imágenes se observan relaciones entre la misma especie? ¿Por qué? ¿En qué imágenes se observan relaciones entre diferentes especies? ¿Por qué? ¿Conoces algunos tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas? Entonces respondemos mentalmente a estas preguntas y continuamos con la sesión. Propósito. Explica, empleando fuentes científicas, las relaciones bióticas y tróficas del ecosistema de la playa de Huanchaco. Producto. Elabora un organizador gráfico del conocimiento, utilizando alguna herramienta tecnológica sobre las relaciones bióticas y tróficas del ecosistema de la playa de Huanchaco. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Explica en forma clara las relaciones bióticas y tróficas de los ecosistemas de la playa de Huanchaco. Y menciona ejemplos de cadena y red trófica tomando en cuenta los ecosistemas de la playa de Huanchaco. Relaciones bióticas. En la naturaleza los seres vivos no están aislados, sino que se relacionan unos con otros. Estas relaciones pueden ser intraespecíficas, si se producen entre individuos de la misma especie, o pueden ser interespecíficas cuando se establece entre organismos de diversas especies. ¿Ya? Entonces, estas relaciones intraespecíficas, hemos dicho que son entre individuos de la misma especie. Pueden ser relaciones de ayuda, ya sea porque forman grupos familiares, gregarios, forman una sociedad o simplemente hay cooperación. O incluso pueden ser hasta relaciones antagónicas, ¿no? Por ejemplo, de competencia entre ellos. Y en el caso de las relaciones interespecíficas entre especies diferentes, pueden ser mutualismo, parasitismo, comensalismo, amensalismo, depredación y competencia. Relaciones intraespecíficas. La competencia intraespecífica. Los individuos de una población consumen los mismos recursos. Cuando estos son escasos, entonces compiten entre ellos. Esta relación es de perjuicio mutuo, pues afecta su capacidad para sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, los piqueros, como se observa en la foto, pueden competir por los peces cuando no hay mucho alimento, ¿no? Imagínense, entre ellos se pueden dañar justamente por la falta de alimento. Asociaciones familiares. Asociaciones familiares. Los grupos de individuos emparentados entre sí, cuyo fin es la procreación y la protección de sus crías. Por ejemplo, tenemos una familia de gorilas, ¿no? Entonces los padres cuidan a sus crías. Estas relaciones o asociaciones familiares pueden ser parentales monógamas o pueden ser polígamas también. Por ejemplo, parentales monógamas son aquellas en las que los machos y las hembras eligen una pareja, ¿no? Se casan de por vida, como se dirían algunos, con la que permanecen toda su vida. Ello garantiza que los dos padres contribuyan con el cuidado de sus crías. Y las que son polígamas, el macho se aparea con varias hembras, ¿no? Y va a tener sus crías justamente con ellas y las va a cuidar. Solamente a sus crías que le pertenecen. Estas relaciones familiares también pueden ser matriarcales, donde la madre, ¿no es cierto?, es la que lleva el mando en su grupo, ¿no? Como en el caso de los elefantes. Pueden ser patriarcales, como en el caso del león, o pueden ser filiales. ¿Qué significa esto de acá? Que no solamente va a haber padre con hijos, sino que puede haber también hermanos, puede haber tíos, puede haber abuelos, ¿no? O sea, es mayor. Acá prácticamente no solamente son de padres a hijos. Asociaciones gregarias. Acá los grupos de individuos no necesariamente están emparentados, ¿no? No necesariamente son de la misma familia, no necesariamente llevan la misma sangre. Viven juntos durante un periodo más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente. Por ejemplo, para la defensa, búsqueda de alimento o las migraciones. Un ejemplo son las bandadas de las aves migratorias. Asociaciones sociales.
El conjunto de individuos están jerarquizados entre sí y con distribución de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las abejas tenemos la reina, los zánganos y las obreras. Los individuos suelen presentar diferencias anatómicas fisiológicas, ¿no? La reina es muy diferente a las obreras, por ejemplo. Acá está el caso de las abejas. Bien, las abejas, las termitas y las hormigas se dividen en castas. Cada una tiene una función en la sociedad. Algunas cuidan los huevos y las larvas. Otras alimentan a la reina. Y las más fuertes son las que actúan como soldados. Asociaciones coloniales. Acá encontramos un conjunto de individuos de una misma especie que se agrupan para poder vivir, ya sea por la acción de algún factor abiótico en el ecosistema, y tal comportamiento los favorece, o por ambas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos acá los hongos, las bacterias y los corales que tienden a formar colonias. Relaciones interespecíficas, entre especies diferentes ahora sí. Tenemos el mutualismo. Acá ambas especies se benefician y consiguen distintas ventajas de la relación. Los individuos mutualistas crecen, sobreviven o se reproducen más cuando se hallan en presencia de individuos de la otra especie que participa en dicha interacción. Por ejemplo, las flores proveen de néctar a los picaflores, como se observa en esta foto, que les van a ayudar justamente a alimentar a este animalito, y este animalito les ayuda, ¿no es cierto?, al mecanismo de la polinización. ¿Qué significa? Llevan los granos de polen de flor en flor. Y esto favorece a ambas especies. Pero ambas especies pueden vivir, ¿no es cierto?, por separado. En el caso del comensalismo, una especie conocida como comensal es la que se va a beneficiar, mientras que la otra no obtiene beneficio, pero tampoco va a ser perjudicado. Como se dice, es indiferente. El beneficio del comensal puede ser la obtención de alimento, de protección o incluso de transporte. En la foto tenemos las rémoras. Este pez que está acá son las rémoras, ¿sí?, que se fija, por ejemplo, el cuerpo del tiburón. Este animalito, la rémora, se alimenta de los restos de comida que va a dejar el tiburón cuando caza, por ejemplo, a un animal. Y este tiburón apenas nota la presencia de la rémora. Como se dice, ni lo beneficia ni le perjudica, pero la rémora sí sale beneficiada en esa relación. Eso es comensalismo. La simbiosis. Esta es una relación muy estrecha. Existen casos en los que la relación entre las dos especies es muy estrecha y a largo plazo. ¿Qué significa? Que una especie favorece a la otra y la otra también favorece a esa especie. Pero es una condición necesaria. Si una de las dos no está, la otra desaparece, ¿ya? Entonces, ambas especies se conocen como simbiontes y no pueden desarrollarse sin la ayuda mutua que se prestan. Por ejemplo, en el caso de los líquenes, ya hemos visto en una ocasión, ¿no?, que es una asociación microscópica de un alga, en este caso un alga unicelular, que se une a un hongo. El alga le da el alimento al hongo y el hongo le brinda hábitat, ¿no es cierto?, al alga. Le da protección al alga. Las dos se benefician. Si no hay uno, el otro muere y viceversa. La competencia interespecífica. Competencia entre dos especies. Distintas especies de una comunidad compiten por el mismo recurso. Puede ser luz, alimento, espacio. Como consecuencia, las especies crecen más lentamente, dejan menos descendencia o corren mayor riesgo de morir. Por ejemplo, en la sabana africana, muchos animales compiten por el agua en épocas de escasez, ¿no?, especialmente los herbívoros y otros animales. Parasitismo. Un organismo conocido como parásito consume parte de otro llamado hospedero. No sé si habrás visto algunas plantitas, que tenemos unos insectos que se llaman, en este caso, los chinches o pulgones de las plantas, que le succionan la savia a las plantas, haciéndole daño. El chinche se beneficia y esa plantita está sufriendo daño, ¿no? Eso es parasitismo. El parasitismo no mata al hospedero, al menos no de forma inmediata, ya que de hacerlo, el parásito también moriría. Por ejemplo, tenemos las garrapatas, que se alimentan de la sangre, por ejemplo, de los perros, las tenias, ¿no?, que pueden estar en el intestino del ser humano, los hongos que producen enfermedades, y los piojos son especies relacionadas con enfermedades. Además, los pulgones, como se ven en la foto, son parásitos que atacan a las plantas, como ya hemos explicado. La depredación es el consumo total o parcial de un organismo. Acá tenemos un león que ha cazado, por ejemplo, a un ñu.
Por otro lado, por otro organismo, vale decir, acá hay un organismo que se va a beneficiar de otro, ¿no? El que caza a la otra especie y se alimenta de ella se llama depredador. Y el que es cazado y sirve de alimento a la otra especie se llama presa. ¿Ya? Entonces el depredador sale beneficiado y la presa sale dañada, ¿no? Entonces el ejemplo clásico serían los leones y los ñus, ¿no? Las vicuñas con los pumas, por ejemplo, es otro ejemplo de depredación. Amensalismo o antibiosis. Se constituye entre poblaciones en la cual una población es cohibida, o sea, sale dañada, y la otra no resulta afectada, es indiferente. Acá tenemos un medio de cultivo donde ha crecido un hongo y ha crecido una colonia de bacterias. ¿Qué podemos observar acá? Que el hongo que está acá, por ejemplo, del género Penicillium, inhibe a la propagación de bacterias, no la deja crecer por este lado. Miren, acá se ha formado un halo transparente. ¿Ya? Entonces, el hongo produce daño a la otra especie y la otra especie ni lo beneficia, no le produce ningún daño, ¿no es cierto?, al hongo que le está causando malestar, como se dice. ¿Ya? Entonces, en el amensalismo hay una especie que sale dañada y la otra es indiferente. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Segunda parte. Ordena la cadena alimenticia. ¿Ya? Entonces acá tenemos un águila, una flor, una libélula, una mariposa, una serpiente y una rana. Hay que colocarlo en estos círculos. Hay que ponerlo, ¿no es cierto?, quién es alimento de quién. ¿Ya? O sea, en el círculo de la izquierda, el ser vivo que es alimento del siguiente ser vivo, y este ser vivo que sigue en el otro círculo va a ser alimento del otro ser vivo, y así sucesivamente. Entonces hay que ordenar, ¿no es cierto?, esto. ¿Ya? Les dejamos un tiempo prudencial y continuamos con la exposición. Las cadenas tróficas. Las relaciones alimentarias pueden ordenarse en cadenas para representar quién se come a quién o quién es alimento de quién, ¿no? Por ello se las conoce como cadenas tróficas o también conocidas como cadenas alimentarias. Cada eslabón de la cadena se llama nivel trófico. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 niveles tróficos o 5 eslabones, ¿no? Donde los productores, por ejemplo, acá tenemos el pasto o la hierba, ¿no? El consumidor primario sería un saltamontes. Este es alimento después de un consumidor secundario, por ejemplo, un ratoncito, que es alimento, ¿no es cierto?, de una serpiente, que es un consumidor terciario. Y este sería un alimento, ¿no es cierto?, de un animal que es un consumidor ya también terciario, pero lógicamente de mayor rango en este caso, como un halcón. Entonces acá vemos la secuencia de quién es alimento de quién o quién se come a quién, ¿no? Eso es una cadena trófica. En las cadenas tróficas podemos encontrar a los productores, que son aquellos que fabrican su propia materia orgánica a partir del dióxido de carbono, agua y sales minerales. Realizan la fotosíntesis utilizando la energía del sol. Las plantas, las algas y algunas bacterias son productores. Otro grupo son los consumidores, que se alimentan de otros seres vivos. Ahí tenemos, por ejemplo, consumidores primarios, que son los herbívoros, que se alimentan de los productores. Por ejemplo, tenemos las ovejas, los saltamontes y muchos otros herbívoros. Los consumidores secundarios son carnívoros y se alimentan de los herbívoros. Algunos de ellos pueden ser omnívoros, es decir, pueden incluir no solamente vegetales en su dieta, sino también pueden incluir carne de animales, ¿no? Comen de los dos, como en el caso de los lobos, los ratones y muchos otros. Los consumidores terciarios se alimentan de otros animales, tanto herbívoros como carnívoros. Por ejemplo, ahí tenemos los tiburones, las serpientes. Están, ¿no es cierto?, en los eslabones de las cadenas tróficas más arriba, en otras palabras. También tenemos a los descomponedores. Estos se nutren descomponiendo la materia orgánica y produciendo sustancias inorgánicas a partir de ella, que son las que utilizan después los productores para realizar la fotosíntesis. Las redes tróficas. En un ecosistema, las diferentes cadenas tróficas se entrelazan, como se observa en este dibujo, ¿no? Es una red lo que se forma acá.
y forman una red trófica justamente, en la cual se muestran las relaciones de alimentación que existen entre todos los seres vivos que la conforman. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que en un ecosistema, el conjunto de cadenas tróficas del ecosistema forman las redes tróficas. Estabilidad en las redes tróficas. Cuanto más compleja sea la red trófica de un ecosistema, más estable será este. Aunque desaparezca una especie, las que quedan todavía tienen muchas posibilidades para alimentarse, ¿no? Porque existen lógicamente varias cadenas tróficas. Por el contrario, cuanto más simple es una red trófica de un ecosistema, más inestable será este. Entonces, aquellos ecosistemas que tienen pocas cadenas tróficas en sus redes tróficas, si se altera o desaparece un individuo de esa especie, entonces puede causar, ¿no es cierto?, un desequilibrio justamente en ese buen funcionamiento de ese ecosistema, porque existen pocas cadenas tróficas. Por ejemplo, como el panda gigante solo come bambú, ¿sí? Seguramente han escuchado de los osos panda, los pandas gigantes, porque hay diferentes tipos de oso panda. La desaparición de los bosques en los que crece esta planta, estamos hablando del bambú, pone en peligro la supervivencia de ese oso panda gigante. Las pirámides tróficas. Una pirámide trófica es un modo de representar gráficamente la variación que existe entre los diferentes niveles tróficos para una característica determinada. ¿Ya? Entonces acá tenemos una pirámide trófica, ¿no? Podemos encontrar productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios. Los niveles tróficos se representan por medio de pisos superpuestos, ¿no? Ahí está, un primer piso, segundo, tercero, cuarto piso. La base corresponde a los organismos productores y por encima se disponen en orden el resto de niveles, ¿no? Consumidores primarios, secundarios y terciarios. Todos los pisos tienen la misma altura, como se observa en el dibujo o la gráfica, mientras que su anchura es proporcional al valor de la característica que está representando para cada nivel. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de cadenas tróficas o diferentes tipos de representación de las cadenas tróficas. La pirámide trófica. Entonces acá tenemos un ejemplo de una cadena, de una pirámide trófica, ¿no? Tenemos productores, herbívoros, omnívoros, carnívoros, carroñeros. Incluso tiene, tomando desde el mundo inorgánico hasta los carroñeros, presenta 6 niveles, ¿no? Pero generalmente se representa con 3 o 4 niveles. Eso depende ya del autor. Las pirámides de número es un tipo de representación de pirámides tróficas. En ellas se representan el número de individuos, por eso se llama de números, que existe en cada nivel trófico por unidad de superficie o volumen del ecosistema. Depende si es un ecosistema terrestre o acuático. En este tipo de pirámides no se tiene en cuenta el tamaño del organismo. Y se considera de igual forma, por ejemplo, un elefante que un saltamontes, ¿no? Los dos son individuos. En algunos casos puede darse pirámides invertidas, cuando el número de individuos de un nivel es superior al del nivel inferior. Por ejemplo, un árbol, que es un productor, que sustenta diferentes poblaciones de consumidores o un organismo y sus parásitos. Bueno, de manera general se representan de esta manera, ¿no? Los productores en la base, de ahí siguen los consumidores primarios, consumidores secundarios y al final los terciarios. Y generalmente tiene esa forma de pirámide, donde la base es más grande, ¿no? Pero a veces se pueden invertir los tamaños según los niveles o eslabones que tiene esa pirámide. Las pirámides de biomasa, ¿no? Que es la masa de los seres vivos. En estas pirámides los pisos representan la biomasa de cada nivel trófico, ¿no? Por ejemplo, acá hay una pirámide donde el segundo eslabón, que son los consumidores primarios, se ve más grande, ¿no? Puede variar dependiendo de las características. Se denomina biomasa la cantidad de materia orgánica que forma un individuo, un nivel trófico o un ecosistema. La biomasa se mide en gramos o en kilogramos de materia orgánica seca por unidad de superficie o volumen. A medida que ascendemos, los pisos son menores, como se observa en la gráfica. Los pisos, conforme se asciende, van haciéndose cada vez pequeños, pues la materia orgánica se utiliza para la producción de energía. Pueden darse pirámides invertidas, por ejemplo, entre el primer piso y el segundo piso de esta pirámide, ahí hay una inversión, ¿no? Está al revés. Esto sucede en algunos ecosistemas acuáticos, donde los productores son el fitoplancton, cuya masa es inferior al de los niveles superiores, por ejemplo, del zooplancton. En estos ecosistemas el fitoplancton es consumido, pero, acá algo positivo, crece y se reproduce con rapidez. Estas situaciones tienden a ser temporales, ya que si es
prolongado, el ecosistema terminaría desapareciendo. Entonces, por un momento se puede dar, por ejemplo, ese tipo de inversión de los pisos en la cadena, o en la pirámide trófica. Las pirámides de energía. Estas son las más usadas, ¿no? Porque la energía siempre va de un nivel, de un eslabón de la pirámide menor al siguiente eslabón, ¿no es cierto? Cada vez la energía se va disipando, va disminuyendo, ¿ya? Cada piso representa la energía almacenada en un nivel trófico, ¿ya? Por eso se llama pirámide de energía. Son las que proporcionan mayor información, ya que muestran el flujo de energía entre los niveles tróficos, ¿no? Conforme se sube el nivel trófico, el nivel de energía va disminuyendo. Estas pirámides no pueden ser invertidas, jamás, ya que la energía que posee un nivel trófico es siempre mayor que la del nivel superior para poder sustentarlo. Es un principio de la física. Por otro lado, en el paso de energía de un nivel a otro, parte de esa energía se pierde en forma de calor, como se observa en la gráfica. Flujo de energía en los ecosistemas. La fuente de energía que contiene la vida en nuestro planeta es el Sol, que nos alumbra y calienta a nuestro planeta. También suministra la energía que la utilizan las plantas verdes y algunas bacterias fotosintéticas, las algas también, ¿no? Son los que sintetizan compuestos orgánicos a partir de los compuestos inorgánicos mediante el mecanismo de la fotosíntesis y que les van a servir de alimento para ellos y también para los otros organismos que vienen en los siguientes eslabones de las cadenas tróficas. La energía se va perdiendo de nivel en nivel. En calor que se desprende al medio ya no se recupera, ¿no? O sea, conforme pasa de un nivel trófico a otro, siempre se va a perder calor, energía en forma de calor. El flujo energético es unidireccional, significa en un solo sentido. La energía solar es transformada por las plantas en energía química y de vuelta al medio en forma de energía calorífica. A ver, acá tenemos la energía luminosa del sol, las plantas que son productores hacen fotosíntesis. Parte de esa energía lo transforman en energía química y parte se pierde en forma de calor. Cuando un consumidor primario se alimenta de esa plantita, entonces va a pasar parte de su energía a él y parte se pierde en forma de calor. Cuando estos seres vivos fallecieran por X motivo, entonces los descomponedores se encargan de transformar su materia orgánica en materia inorgánica y se libera calor, ¿no? Y esa materia orgánica nuevamente se recicla. Pero miren, la energía ya no vuelve a reciclarse, simplemente se pierde hacia el exterior en forma de calor. Por eso se dice que es unidireccional el flujo de la energía. Bueno, acá nuevamente tenemos el mismo caso. La energía solar pasa a los productores, de ahí a los consumidores primarios, secundarios, terciarios, ¿no? En forma de energía química, ¿no? Y parte de esa energía, conforme pasa de nivel trófico a nivel trófico, simplemente se pierde hacia el exterior en forma de calor. Ya no se recupera. Ecosistemas de la playa de Huanchaco, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pantanos de Huanchaco, los denominados totorales de Huanchaco. ¿Ya? Entonces, se le conoce también como balsares de Huanchaco. Es un parque ecológico que se encuentra muy cerca a las orillas del mar, seguramente habrás visto, y cerca a la playa del Silencio, ¿no? Que está cerca de Huanchaco, en el noroeste de Huanchaco. Este parque ecológico contiene principalmente reservas de totora. Estas plantitas que están acá, esa es la totora, de las que se extrae justamente la materia prima para la fabricación de los milenarios caballitos de totora, utilizados desde la época de los mochicas, incluso hasta en la actualidad se emplea como pesca artesanal. El mar de Huanchaco, ¿no? Entonces ahí tenemos la orilla del mar y en el mar hay una serie de seres vivos, ¿no? Por ejemplo, cuando la marea se retira podemos observar las algas, podemos observar diferentes tipos de algas. Podemos observar moluscos, podemos observar diferentes crustáceos, algunos tipos de invertebrados, ¿no? Aparte de los que ya hemos mencionado, ¿no? Incluso de repente por ahí algunos vertebrados como pequeños peces. Ni hablar, ¿no es cierto?, de por ahí se aparece un lobo de mar, de repente por ahí podemos encontrar aves guaneras. ¿Ya? Entonces, como el mar de Huanchaco pertenece justamente a nuestro mar peruano, ¿no? Y la mayoría del mar peruano es de aguas frías, porque también en la parte norte del Perú hay aguas calientes, ¿no?
pero generalmente la que más está en nuestro mar es la corriente de Humboldt, ¿no? Que viene de la Antártida, ese tipo de aguas frías. Y lógicamente eso permite el desarrollo de una serie de seres vivos y una riqueza ictiológica en nuestro mar, ¿no? Podemos encontrar diferentes productores como algas, consumidores primarios como de repente algunos artrópodos o invertebrados, consumidores secundarios, podemos encontrar, por ejemplo, peces pequeños, consumidores terciarios de peces un poco más grandes, que se alimenten de los anteriores, y los consumidores cuaternarios, lógicamente, peces más grandes como de repente el tiburón, ¿no? O algunos tipos de peces grandes como el toyo, ¿no? Y cosas. También podemos encontrar los lobos marinos, por ejemplo. Ejemplo de red trófica y cadenas alimenticias acuáticas. Entonces, no solamente vamos a encontrar, ¿no es cierto?, cadenas alimenticias en el mar de Huanchaco, sino también vamos a encontrar un conjunto de cadenas alimenticias, como se observa en este gráfico, formando justamente una red trófica o una red alimenticia. Actividades. Elabora un organizador gráfico visual sobre las relaciones que se dan en el ecosistema de la playa de Huanchaco. Es de libre elección el organizador que tú decidas escoger. Elabora 3 cadenas tróficas a partir del ecosistema de la playa de Huanchaco. Tú puedes elaborar tus propias cadenas tróficas tomando como ejemplo los seres vivos que hay ahí. Teniendo en cuenta la información sobre el ecosistema de la playa de Huanchaco, identifica lo siguiente: 2 productores, 2 herbívoros, 5 consumidores secundarios y 2 consumidores terciarios. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.